Muy buenos días, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar con nuestra serie. Estamos hablando acerca de las disciplinas espirituales. Y el día de hoy vamos a compartir la segunda parte de lo que son la comprensión de la palabra de Dios, la comprensión de las Escrituras. La semana pasada pudimos ver nosotros este texto: toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el día de hoy vamos a ver la parte práctica. Y vamos a responder cómo podemos convertir la comprensión de la Biblia en una disciplina espiritual. ¿Cómo es que debemos hacerlo? Vimos la semana pasada la importancia de comprender las Escrituras. El día de hoy vamos a ver cómo es que podemos convertir en disciplina espiritual esta comprensión de la palabra de Dios. Así es que oremos al Señor y que Dios pueda hablarnos, pidámosle que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana. Queremos pedirte, Padre, que tú puedas hablar a nuestro corazón, puedas hacernos entender tus verdades, Señor. Y amado Dios, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia esa verdad, amado Dios, y que, Padre bendito, podamos nosotros juntos seguir aprendiendo más de ti, buscando, Señor, y creciendo hacia la semejanza de Cristo, Padre. Te damos las gracias y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cómo podemos convertir la comprensión de las Escrituras en una disciplina espiritual? Para muchas personas, la única vez que su Biblia está abierta es el día domingo. Miren, y esas mismas personas se preguntan por qué es que nuestra fe en Dios se ha debilitado, por qué nuestra fe en Dios se ha enfriado. Miren, es como si tú comieras tu comida 3 veces al día. Comemos, ¿sí o no? 3 veces al día, sí. ¿Para qué? Para mantener la fuerza de nuestro cuerpo. Ok, 3 veces al día comemos para mantener nuestra fuerza en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasaría si comes una vez cada 3 días? Dime. 3 veces al día comemos y mantenemos nuestro cuerpo, la fuerza. ¿Qué pasaría si comemos una vez cada 3 días? Nos debilitamos, perdemos fuerza. Imagínate si comemos una vez a la semana. Hasta nos enfermamos. Bueno, la Biblia es mencionada como alimento espiritual. Entonces nosotros deberíamos de alimentarnos espiritualmente todos los días. ¿Por qué? Porque si no vamos a vivir desnutridos en nuestra fe. Vamos a vivir desnutridos en nuestra fe. La comprensión de la Biblia, ¿cómo es que podemos convertir la comprensión de la Biblia en una disciplina espiritual? ¿Sabe que Dios hizo que esta palabra, mis hermanos, tenga muchos usos? Y la forma de convertirlos en disciplina espiritual es apelando a estos usos que nos dice la palabra de Dios. Mire, el día de hoy vamos a ver 6 formas que tenemos que hacer para convertir la comprensión de las Escrituras, la comprensión de la palabra, para convertirlas en una disciplina espiritual. Mira, la primera, ¿cómo podemos aprovechar al máximo nuestras Biblias? Sería la pregunta. La primera, escuchando la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. La más fácil de las disciplinas relacionadas con la comprensión de las Escrituras
es escuchar la palabra. Escuchar la palabra. Ahora, escuchar la palabra de Dios, mi hermano, debería ser una disciplina nuestra. Deberíamos de escucharla todos los días. Todos los días. Si es que no nos disciplinamos para escuchar habitualmente la palabra de Dios, entonces solamente vamos a escucharla o por casualidad, o cuando tenga ganas de hacerlo, o cuando me encuentre en un problema difícil y digo, ay, a ver, voy a poner esta prédica para ver qué me dice el Señor. O en el peor de los casos, mis hermanos, no la escuchamos en absoluto. Miren, esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, debemos disciplinarnos para escuchar la palabra de Dios. Y una de las formas de hacerlo, mis hermanos, es asistiendo fielmente a la iglesia. Que tú vayas a una iglesia donde escuchas la palabra de Dios, donde se predique la palabra de Dios fielmente. Mire, es importantísimo. Es importantísimo. ¿Ok? Ahora, nuestro Señor Jesús nos habla un poquito más. Lucas 11:28, miren lo que nos dice el texto. Dice, y Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Miren, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo acá el Señor? Que el objetivo no es solamente escuchar la palabra de Dios, sino también ponerla en práctica. Solamente así vamos a poder crecer en el camino que nos lleva a la semejanza de Cristo. No solo es escucharla, sino también practicarla, hacerla. Miren, ¿qué nos beneficia nosotros cuando escuchamos la palabra de Dios? Imagínese usted que está con un problema económico, por ejemplo, y no sabe cómo resolver el asunto. Y ese día, por ejemplo, usted escucha un mensaje de la palabra, usted escucha la palabra de Dios donde dice que Dios es Jehová Jireh, Dios es Dios proveedor, que Él le va a proveer todo lo que usted necesita. Pregunto, ¿afectará en algo su corazón teniendo esa necesidad? ¿Afectará? Sí, claro que afecta. Claro que afecta. Entonces, nosotros, mis hermanos, esta es la disciplina más fácil. Escuchar la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Hay otras maneras también de escuchar la palabra de Dios, no solamente yendo a la iglesia. Tenemos acá culto los domingos, tenemos culto los miércoles, tenemos en las mañanas los matutinos de oración, mis hermanos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana, donde lo primero que hacemos es leer la palabra de Dios y usted, mientras uno está leyendo, usted está escuchando la palabra de Dios. O sea, tenemos la forma de que todos los días podamos escuchar palabra de Dios. Miren. Ahora, otra de las formas es escuchar la palabra de Dios por medio de una grabación, por las redes sociales, por internet, mis hermanos, pero teniendo el sumo cuidado de saber a quiénes vamos a escuchar. Tenemos que tener mucho cuidado. Mire, Pablo a Timoteo, mire lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 4:13. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarle a los creyentes. Mira, interesante. A Timoteo, quien iba a ser el pastor de la iglesia, le dice, dedícate a leerles. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios tiene que escuchar la palabra de Dios. Tiene que escuchar la palabra de Dios. Es importante que el pueblo de Dios escuche la palabra de Dios, mis hermanos. Sí. ¿Cuál va a ser
ser el resultado? ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Que esto se va a convertir en una prioridad disciplinada para cada uno de nosotros. Tenemos que disciplinarnos, mis hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. Tenemos que disciplinarnos. Y recuerde, disciplina significa ejercicio. Es práctico. Necesitamos tiempo. Pastor, pero no me da tiempo. No, sí te da tiempo. Si viajas todos los días en bus porque tienes que ir al trabajo, pregunto, ¿prendes tu celular en el bus o no? ¿Buscas o ves qué es lo que ves? Te aseguro que estamos viendo redes sociales. TikTok, Facebook, YouTube, series, Netflix. Cuando pudiéramos tener tiempo de escuchar la palabra de Dios en esos momentos. Tiempo sí hay. Tiempo hay. Entonces, el problema es disciplina. Disciplinémonos, mis hermanos. Disciplinémonos. Mire, en segundo lugar, no solamente es escuchar la palabra de Dios. Otra de las formas es leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Esto es algo que debemos de realizar todos los creyentes, mis hermanos. Pero ¿sabe qué? Resulta alarmante las estadísticas que tenemos. Encontré estas estadísticas de Estados Unidos. No hay en América Latina, no las encontré, pero en Estados Unidos, mire esta estadística. Solo el 11% de personas entre creyentes y no creyentes leen la palabra de Dios todos los días. O sea, de 100, 11. O sea, de 10, 1. Miren. Pero si hablamos de solo creyentes, el número no es tan diferente. Entre creyentes, entre cristianos, solamente el 18% lee la Biblia todos los días. Es decir, de 10, 2 cristianos. Miren. Y lo peor de todo, que el 23% nunca lee la Biblia. En ningún momento. Miren, esto nos hace ver que tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema. Mateo 19:4, el Señor Jesús dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los que los hizo? Quiero quedarme con la primera parte. Jesús respondiéndoles les dice, ¿no habéis leído? ¿Qué significa eso? Que Jesús esperaba que los que decían que eran de su pueblo, por lo menos sepan las Escrituras. ¿No habéis leído? Miren, Jesús, mis hermanos, quiere que nosotros leamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. Mira, ¿acaso, te pregunto, si es inspirada por Dios, si es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos, ¿acaso no deberíamos leerla? Miren los beneficios que tenemos con la palabra de Dios. Apocalipsis 1:3 nos dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedece lo que dice, porque el tiempo está cerca. Mire, Dios, mi hermano, promete que los que leen y ponen atención a su palabra serán bendecidos. Miren. Pero solamente a los que se disciplinan para hacerlo recibirán estas bendiciones.
Mire, esto es una promesa, mis hermanos, una promesa de parte de Dios. Él bendice a quien lee la palabra de Dios. Ahora, recuerde, el motivo principal para disciplinarnos es parecernos más a Cristo. Hemos aprendido que las disciplinas espirituales son caminos bíblicos que nos van a llevar a encontrarnos con la gracia transformadora de Dios. Mi hermano, si nosotros escuchamos la palabra, si nosotros leemos la palabra, téngalo por seguro que algo va a empezar a cambiar en usted. Algo va a empezar a cambiar. Pero tomémoslo como una disciplina. Ahora, ¿con qué frecuencia deberíamos leer la palabra? ¿Cada qué tiempo debemos leer la palabra? Dígame. ¿Ah? Pregunto, todos los días, ¿tenemos problemas? ¿Tenemos dificultades? ¿Tenemos presiones? ¿O no? ¿Sí? Todos los días. Entonces la Biblia debemos leerla también todos los días. ¿Sabe qué? John Blanchard es un predicador británico. Él escribió un libro que se titula Cómo disfrutar de su Biblia. Él lo dice de esta manera, miren. Él dice, no cabe duda que solo tenemos que ser realistas y sinceros con nosotros mismos para saber cuánto necesitamos recurrir a la Biblia. ¿Con qué frecuencia tenemos problemas, tentaciones y presiones? Todos los días. Entonces, todos los días debemos de leer la palabra de Dios. Todos los días, mis hermanos. Hay otro pastor evangelista muy reconocido, también escritor de muchos libros, D.L. Moody. Él va a decir lo siguiente: el hombre no puede tomar una provisión de gracia para el futuro, así como no puede comer lo suficiente para los próximos 6 meses o guardar aire suficiente en sus pulmones en una sola vez para vivir durante una semana. Día a día debemos recurrir a la inagotable reserva de la gracia de Dios según nuestra necesidad. ¿Se da cuenta? Todos los días debemos de leer la palabra de Dios. Todos los días debemos de escuchar la palabra de Dios. Permítame hacerle 3 recomendaciones prácticas para leer la palabra de Dios, para que usted no se frustre. Mire, en primer lugar, aparte su tiempo para leer la Biblia. ¿Cada cuánto usted lee la palabra? ¿Qué tiempo? 5 minutos, 10 minutos. ¿Sabía usted que leyendo todos los días 15 minutos la Biblia, usted podría leer la Biblia entera en un año? Invierta 15 minutos de su tiempo y podrá leer la Biblia entera un año. Ahora te pregunto, ¿cuánto tiempo estás en redes sociales? ¿Cuánto tiempo estás en el televisor? Mira, si tú invirtieras la mitad de tiempo de lo que ves televisión, no te digo que no veas televisión, también distráete, pero si tú ves 2 horas, 3 horas, 4 horas, la mitad lo inviertes leyendo la palabra, yo te aseguro que vas a leer tu Biblia en 6 meses. Toda la Biblia. Entonces, mis hermanos, podemos darnos cuenta de que la excusa de que no tengo tiempo para leer la palabra es lo que dije, una excusa. Sí podemos leer la palabra. Sí podemos leer la palabra. Hay que disciplinarnos para apartar el tiempo. Ojo, no lo haga antes de dormir, ni use la palabra como un método para poder dormir, contra el insomnio. A veces tengo sueño, voy a leer mi Biblia. No. ¿Por qué? Porque el siguiente día no recordará nada de lo que leyó.
¿Por qué? Porque su cuerpo está cansado, está somnoliento y lo único que necesita es descansar, no leer. Ahora, te pregunto, mi hermano, ¿cuántos le gustaría levantarse alegres, contentos, felices, con gozo? ¿Te gustaría disfrutar del día con gozo, con alegría? ¿Sí? ¿Por qué no empiezas leyendo la palabra entonces al momento de levantarte? Mira, te va a ayudar, mi hermano. Te lo aseguro, te va a ayudar. En segundo lugar, la segunda recomendación, lea su Biblia con un plan de lectura. Acá en la iglesia nosotros ofrecemos por medio de todas las redes, ofrecemos nuestro plan de lectura bíblica todo el año. Ahorita estamos utilizando un plan de lectura bíblica de leer toda la palabra en 2 años. Más fácil todavía. En 2 años. Pero eso implica disciplina, mi hermano. Eso implica disciplina. Y en tercer lugar, busque por lo menos una palabra o frase para meditar. Dentro de lo que lee, escoja una palabrita o una frase y póngaselo en su mente y medite. ¿Por qué Jesús quiso decir esto? ¿Por qué el autor quiso decir esto? ¿Qué significa esta palabra? Y empiece a pensar, a pensar, a pensar. ¿Sabe qué? Por lo menos eso que usted está pensando, esa palabrita o esa frase, se le quedará acá. Y la va a poder meditar todo el día. Miren, lo importante, mis hermanos, lo importante que es poder meditar la palabra de Dios. Entonces tenemos escuchar la palabra, leer la palabra y en tercer lugar tenemos que estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Alguien dijo, la lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. La lectura nos da amplitud, pero el estudio nos da profundidad. Imagínese usted, yo no sé si usted alguna vez habrá ido en bote, en un barco, navegando por un río, no sé si alguna vez lo ha hecho. Sí, yo tuve la oportunidad de ir a Puerto Maldonado y en Puerto Maldonado nos internamos a la selva y para eso nos fuimos en unas canoas grandísimas y íbamos, el motor prendió y empezábamos a ir. Yo le tengo miedo al mar, al río. Yo estaba con un miedo, ¿no? Pero empezó la lancha, la nave a andar, a navegar y avanzaba y tú ves pues la vegetación, ¿no? Ves la vegetación. Pero llega un momento donde el conductor se para y nos hace bajar a todos. Miren, y tú entras a la selva. Primera vez en mi vida estando en selva. Lo que tú ves cuando estás dentro no lo ves cuando estás por fuera mirando. Eso es lo que nos está diciendo esto. La lectura nos da amplitud, vemos el paisaje de una forma amplia, pero el estudio, si tú te detienes, eso te da profundidad. Mira, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Ahora, hay un personaje muy, muy, muy inspiracional, mis hermanos. A mí personalmente inspiracional. Esdras. ¿Quién era Esdras? Esdras fue un profeta, un sacerdote. Esdras había sufrido el tema del cautiverio del pueblo de Dios. Y Esdras fue el llamado, así como Nehemías fue el llamado a restaurar el templo, Esdras fue llamado a restaurar el culto en Jerusalén. Miren, lo que me impresiona de Esdras fue
lo que dice en el libro de Esdras 7:10. Miren, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus decretos y estatutos. Yo te lo podría decir al revés, esa misma palabra. Esdras enseñó en Israel los estatutos y decretos de Dios. Ahora, antes de enseñarlos, los cumplió. O sea, tuvo autoridad para enseñarlo. Mire, ahora, él las cumplió, ¿no? Pero, además, el aprendizaje de Esdras provenía del estudio de las Escrituras. Mi hermano, tú no puedes cumplir algo que no sabes hacer. Esdras, miren, enseñó porque cumplió y lo cumplió porque aprendió, estudió la palabra. Pero todo empieza ¿por qué? Por su actitud. Él había preparado su corazón. Y mi hermano, si tú quieres aprender más de la palabra, miren, este es un texto clave para aquellos que les gustaría ser maestros. Seguir este ejemplo de Esdras. Prepara tu corazón en primer lugar. Prepara tu corazón. Aprende de la palabra. Cumple la palabra y enseña la palabra. Eso es lo que nos está diciendo este texto. En otras palabras, Esdras se disciplinó a sí mismo para estudiar la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué no lo hacemos? ¿Por qué las estadísticas son tan desfavorables, mis hermanos? Díganme, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué son tan desfavorables? Sproul, quien es un pastor casi contemporáneo, falleció casi en estos últimos años, pero muy famoso, muy reconocido. Él dice lo siguiente, miren, dice, he aquí el verdadero problema de nuestra negligencia. Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios, no tanto porque sea difícil de entender, dice, ni porque sea pesada y aburrida, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión. Nuestro problema, dice Sproul, es de que somos perezosos. Por eso no leemos la palabra, por eso no estudiamos la palabra. Miren, esa es la realidad. ¿Sabe qué? Aquí en la iglesia tenemos la escuela bíblica de crecimiento. Hasta la semana pasada solamente teníamos 27 inscritos de 200 personas que vienen todos los domingos. Bueno, hoy día me dijo la hermana Betty, quien es la encargada de la escuela bíblica, que hay 57 de 200. ¿Quiénes son matemáticos? ¿Qué porcentaje es? 25%, 26, 27%. ¿Usted le parece que es alto el promedio o es bajo? ¿Cuántos deberíamos estar estudiando la palabra? Dígame. Todos. Ahora hemos abierto más horarios, hemos abierto más días, hemos abierto horarios de lunes a viernes en las mañanas para que algunos que no pueden en la noche y pueden en la mañana puedan estudiar, mis hermanos.
Tenemos escuela bíblica virtual, tenemos escuela bíblica presencial. Ya no sé qué hacer. ¿Qué hacemos? A distancia. ¿Se matriculará usted a distancia? Mire, bien claro lo dice Sproul. Nuestro problema es que somos perezosos. Nos falta disciplina, mi hermano. Nos falta disciplina. ¿Cómo podemos afianzar nuestro estudio en la palabra? Mi hermano, compre libros cristianos del tema que a usted le interese. Compre buenos libros. Hay buenos libros. Eso ayuda mucho. La escuela bíblica de crecimiento. ¿Sabe cuál es el plus agregado a estudiar la palabra juntos? Es justamente estar reunidos en grupo. Aprendes más. Aprendes más, se aprende más. ¿Uno puede estudiar solo? Sí, pero es más recomendable que estudies en grupo. Mire, entonces mi hermano, deja que la palabra colme su corazón y su mente, porque usted mire, de manera imperceptible, es decir, ni cuenta se va a dar, que va a empezar a ver grandes cambios en su actitud, en su conducta, en su perspectiva. Sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mi hermano, tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mire. 4. Ya vamos 3. Enseñar, leer, estudiar y ahora memorizar la palabra de Dios. Uy, pastor, ya la malogró todo. Tan bien íbamos. Podía escuchar la palabra, puedo leer la palabra, voy a entrar a la escuela bíblica, pero memorizar ya. Y mi hermano, yo estoy seguro que viene a su mente, a su recuerdo, o vienen recuerdos de épocas donde estábamos en el colegio y el profesor o la profesora con su reglita de madera decía, aprende, 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Y nos hacían aprender a memorizar la tabla, ¿se acuerdan? Y eso nos traumó. Y cuando me hablan de memorizar, estamos traumados. Pero ¿sabe qué? Yo personalmente, no es que sea un traumado, pero a mí nunca me gustó memorizar de esa forma como enseñar. Yo no memorizaba. De verdad, no memorizaba. ¿Saben qué? A mí me gustan mucho las matemáticas. Y cuando tenía problemas, ¿cómo se llaman? Las fórmulas que me daban, yo no las memorizaba. Yo las desarrollaba. No las memorizaba. La palabra de Dios, mi hermano, las memorizo, pero no como que, un texto bíblico, dígame. Un texto bíblico. Un versículo bíblico. Ya, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Ese método de memorización, mis hermanos, no sé qué tanto nos convenga. ¿Saben cuál es el método que yo uso para memorizar un texto bíblico? Un texto bíblico, cojo una tarjetita y escribo el texto bíblico. Y ese texto bíblico, bueno, antes andaba en bus. ¿Por qué tengo que traer los diezmos al alfolí? Y empiezo. Miren, la mente. Miren, para que haya alimento en mi casa. Ok. Y empiezo a memorizar
empiezo a meditar, empiezo a pensar, ¿qué significa el alfolí? Miren, mi hermano, todo el día tú estás con ese texto. ¿Saben qué es lo sorprendente de todo esto? Me ha pasado que cuando hago eso, en el día Dios me permite compartirle ese versículo que aprendí a otra persona. Miren, qué importante, mis hermanos, es memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? ¿Sabes por qué? Porque la memorización proporciona poder espiritual. Cuando las escrituras se almacenan en nuestra mente, están disponibles para que el Espíritu Santo pueda recordar, pueda hacernos recordar cuando más lo necesitemos. Por eso el salmista en el Salmo 119, el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Dice, para no pecar contra ti. Miren, qué importante. Qué importante, nos proporciona poder espiritual. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? Mateo 4. ¿Cómo respondió Jesús ante cada ataque del enemigo? ¿Ah? ¿Cómo respondió? Escrito está, la palabra de Dios, escrito está. Miren, Jesús rechazaba la tentación de Satanás con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios. Mis hermanos, el recuerdo de los versículos bíblicos motivados por el Espíritu Santo nos ayuda a tener victoria. Por eso tenemos que aprender a memorizar las Escrituras. Pero la memorización también fortalece nuestra fe. ¿Quién quiere tener una fe fortalecida? ¿Quisieras tener fe fortalecida? Memoriza versículos, mi hermano. Memoriza versículos, sí. Mira lo que dice Proverbios 22, 17 al 19. Dice, inclina tu oído y oye las palabras de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Miren. Porque es cosa deliciosa si la guardares dentro de ti. Eso tiene que ver con memorizar. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios, mira lo que dice el 19, para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Cuando memorizamos la palabra de Dios, mis hermanos, nuestra confianza estará en el Señor. Mira, así fortalecemos nuestra fe. Es para confiar en el Señor. También la memorización nos prepara para dar testimonio y consejería. ¿Alguna vez has dado testimonio? ¿Has compartido el evangelio con alguien? ¿Lo has hecho en tus propias palabras o por lo menos dijiste un versículo bíblico que se te vino a memoria? ¿Ah? Miren, la importancia de memorizar las Escrituras, mis hermanos. Es muy importante. Pedro, cuando predicó la primera vez, después de que el Espíritu Santo bajó sobre ellos en Pentecostés, ¿qué predicó? Predicó acerca de Cristo, sí, pero también predicó o dijo muchas citas del Antiguo Testamento. Pedro también conocía de la palabra de Dios. Por eso se había memorizado los textos. Qué importante. La memorización provee un medio para la guía de Dios. El Salmo 119, 24 dice, porque tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Esta es la guía para tu vida, mi hermano. Esta es la guía para nuestra vida, la palabra de Dios. Y la memorización estimula la meditación. Lo que les decía,
Cuando yo trato de memorizar un texto, voy meditando en ese texto. Voy meditando, me ayuda a la meditación, que también es muy importante, y lo vamos a ver en el siguiente, en el 5, que es meditar en la palabra de Dios. Entonces, no solo es escuchar, no solo es leer, no solo es estudiar, no solo es memorizar, también tiene que ver con meditar la palabra de Dios. Miren, esto es importante también. ¿Sabías que la práctica de la meditación muchas veces se asocia más con el yoga, con la meditación trascendental, la terapia de relajación o alguna práctica de la nueva hora, de la nueva era, que con la espiritualidad cristiana? Alguien le pregunta a alguien sobre meditación y te hablan de yoga. Miren. Ahora, eso nos ha llevado a nosotros los creyentes a otro extremo. ¿Por qué? Porque pensamos que la meditación es tan importante en muchos grupos y movimientos espiritualmente falsos que algunos cristianos nos sentimos incómodos cuando nos hablan de meditación. Pensamos en eso, en el yoga, en esas cosas. Pero si tú te das cuenta y vas a la palabra de Dios, la meditación, mi hermano, es un mandato de Dios. ¿Sabías o no sabías? Dios nos manda a nosotros ¿a qué? A meditar en la palabra de Dios. Sí, mira, Josué 1:8. ¿Qué dice el texto? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, dice, meditarás en él. No es, mi hermano, escúchame, no es una opción. Es un mandato, meditarás en él. ¿Para qué? Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, miren, hay resultado todavía. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A cuántos les gustaría que todo les salga bien? ¿Sí? Medita en la palabra. ¿Sabías que cada decisión que tú tomas, si lo meditas con la palabra, mi hermano, vas a llegar a una buena decisión? ¿Sabías? Mira la importancia de la palabra, la importancia de la palabra. Santiago 1:25, mira lo que dice. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, aquel que está meditando, dice, la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto solamente un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Mi hermano, aquel que es oidor olvidadizo es porque escucha la palabra sin meditar. Aquel que es un oidor olvidadizo es aquel que lee la palabra sin meditar. Que estudia la palabra sin meditar. Miren, ahora el que medita la palabra dice, este será bienaventurado en lo que hace. Este será feliz, este será dichoso en lo que hace. Miren. Entonces, mis hermanos, la meditación es súper importante para cada uno de nosotros. Súper importante. Ahora, ¿deseas la bendición de Dios para tu vida o no? ¿Sí? Entonces medita, mi hermano, en la palabra. Medita en la palabra. Mira, qué importante. Y termino. No solamente es escuchar la palabra, no solamente es leer la palabra, no solamente es estudiar la palabra, no solamente es memorizar la palabra, no solo es meditar la palabra, sino ¿cómo se dice? El que adorna todo el pastel,
la fresita en el pastel o la cereza en el pastel, aplique la palabra de Dios. De nada sirve si usted escucha, lee, estudia, medita, memorice, medita, si es que no aplica la palabra. De nada, mis hermanos. No nos sirve de nada. ¿Por qué? El texto que estábamos leyendo, el texto que leíamos en Santiago, capítulo 1, mire, si usted lo lee desde el verso 22, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si tú solamente lees la palabra, pero no la aplicas, no la practicas, si solamente eres oidor, tú mismo te engañas. Dice, mira lo que dice el siguiente día: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Sabes qué? Mira el verso: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sabes cuál es el problema de engañarnos a nosotros mismos? De que nosotros pensamos que si escuchamos la palabra, que si leemos la palabra, que si estudiamos la palabra, que si memorizamos la palabra, que si meditamos la palabra, pero no la aplicamos, pensamos que nos va a ir bien. Nos estamos engañando a nosotros mismos. El aplicar tiene que ver con el hacer. Si a mí la Biblia me dice, como Pablo lo dijo, que os es necesario congregar en la iglesia, y lo entiendo, lo escucho, lo leo, lo estudio, lo medito, lo memorizo, pero no vengo a la iglesia, te estás engañando a ti mismo, pues. Te estás engañando a ti mismo. Tú tienes allí, ¿qué tienes que hacer? Allí, mi hermano. Tienes que aplicar la palabra. Allí sí va a haber bendición. Allí no te engañas. Cuando tú lo aplicas, cuando tú haces lo que dice la palabra, allí va a haber bendición. Mira, entonces, si yo te hiciera esta pregunta, mi hermano, si tu crecimiento en llegar a parecernos más a Cristo se midiera por la calidad de su asimilación o de la comprensión de la palabra, ¿cuál sería tu resultado? Si tuvieras que evaluarte tú en cuanto a la semejanza hacia Cristo, poniendo la comprensión de las Escrituras, ¿en cuánto de porcentaje estarías? ¿Cuál sería tu resultado? ¿Estamos escuchando la palabra? ¿Estamos leyendo la palabra? ¿Estamos estudiando la palabra? Yo espero por lo menos, mi hermano, que la otra semana, que bueno, ya es domingo de resurrección, la próxima semana, que es Semana Santa, yo espero que no sean 57 los inscritos en la escuela bíblica. Qué lindo sería llegar a los 100. ¡Wow! 50%. Qué hermoso sería. Y qué bendecido sería la iglesia y sería bendecido usted. Imagínense. Entonces, ¿qué puedo hacer para mejorar la comprensión de la Biblia? Escuchar la palabra, leer la palabra,
estudiar la palabra, memorizar la palabra y meditar en la palabra y aplicar la palabra. Amén. Solo así vamos a seguir llegando, vamos a seguir creciendo para ser semejantes a Cristo. Oremos al Señor. Gracias te damos, amado Dios, por tu palabra. Gracias por hacernos recordar. Gracias, Padre, por hacernos entender la necesidad que tenemos de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de estudiar tu palabra, de memorizar tu palabra, Señor, de meditarla y de aplicarla, Padre. Señor, si sufrimos en esta vida, si tenemos altibajos, caídas, es por falta, Señor, de la comprensión de tus escrituras. Señor, ayúdanos. Señor, esto depende de mí, Padre. Pero tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Señor, ayúdame a quitar más tiempo en las redes sociales, en la televisión, en lo que no es de provecho para nosotros, para poder disciplinarnos en tu palabra, Señor. Señor, queremos disfrutar de ti. Queremos conocerte más a ti, Señor. Y este es un medio de hacerlo, una forma de hacerlo. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.